días. Somos un grupo de estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. En esta ocasión vamos a presentar el experimento de Reynolds. Recibió este nombre debido a su descubridor Osborne Reynolds, quien realizó este experimento en 1883. El número de Reynolds es un número adimensional que se usa en la mecánica de fluidos para caracterizar el movimiento de estos. El número de Reynolds relaciona la viscosidad del flujo, el diámetro de la tubería, la velocidad del flujo y la densidad. A partir de esto se puede determinar la literatura de que si el flujo es laminar, es turbulento o transicional. Para observar estas características realizamos el siguiente experimento. Del experimento de Reynolds es en este caso la importancia del número de Reynolds para comprender el comportamiento de un fluido por medio de una tubería. Otro de los objetivos es aplicar el número de Reynolds para así clasificar el tipo o el régimen de flujo. El más importante que nos lleva a la relación tanto de la experiencia práctica como conjuntamente con el marco teórico. La clasificación del número de Reynolds se da en tres tipos. Si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo será laminar. Si el número de Reynolds varía entre 2000 y 4000, el flujo será transitorio. Y si el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo será turbulento. Para hallar el número de Reynolds tenemos la ecuación dada por el producto de la velocidad media, la densidad del fluido, el diámetro del tubo, dividido entre la viscosidad del fluido. Siguiendo con el experimento de Reynolds, nos pasamos a los materiales y el armado del equipo. Comenzando desde la parte de arriba, podemos ver el aparato de microgoteo, el cual cuenta con una válvula de regulación. Esta a su vez está conectado a una aguja. Luego pasamos a lo que es el recipiente de vidrio. Este solo nos va a servir para la retención del agua. Pasamos ahora a lo que es el tubo de vidrio. En esta parte se va a poder ver si, de acuerdo a lo que manipulemos el regulador, si el flujo es laminar, estacionario o turbulento. Y llegando a la última parte tenemos la llave de paso. Esta llave nos va a permitir regular para poder verificar si el flujo es laminar, turbulento o estacionario. Va a contener el inyector o suministrador de carbonato de manganeso. Este está conectado a la caja de vidrio, la cual debe estar bien sellada en sus uniones para evitar el desparrame de agua. Esta caja contiene un orificio superior, el cual está unido a una manguera, y esta manguera es de agua. Tenemos un orificio superior, el cual a través de una válvula. Este tubo de vidrio, en él se va a visualizar los tipos. Para terminar el flujo laminar, el primer paso es regular el caudal del agua a salir del flujo que alimenta el recipiente. En ese caso que ya tenemos un recipiente con agua. Y el segundo paso es regular la salida de la tinta, que va dirigida mediante una aguja al centro del tubo. Y el tercer paso es regular la llave de salida del flujo. Entonces, mediante ambos casos regulando, veremos una línea que sale por la aguja de la tinta, que forma en línea. Entonces veremos que es un flujo laminar. Para terminar con la teoría de Reynolds, tomaremos un recipiente, un vaso clasificado. A la salida del flujo haremos que llene hasta un cierto volumen, teniendo en ambos casos. También determinaremos la temperatura del flujo de salida y también la temperatura del tubo de vidrio. Y repasando la forma de Reynolds, veremos que efectivamente resulta ser un flujo laminar. Ahora, para determinar el flujo de transición, abrimos lo que es la llave de paso a una cierta presión con el regulador de tinta y vemos realmente que sucede el flujo de transición acá en el tubo, como podemos observar. Ahora, para hacer el flujo de turbulento, la llave de paso la abrimos un poco más,
lo que es el regulador de tinta y vemos que sale lo que es el flujo turbulento. Ahora, para comprobar realmente si sale lo que es el flujo de transición o el flujo turbulento, agarramos un recipiente de 1 litro, le llenamos con un determinado tiempo y lo anotamos en una tabla que estamos realizando en 3 diferentes tiempos, y ahí podemos hallar lo que es si es de transición o turbulento con la ecuación del número Reynolds. Siguiendo con el experimento de Reynolds, obtuvimos una capacidad de recipiente de 1000 litros, de 1 litro, que es igual a 1000 mililitros. Y el diámetro del interior del tubo es a 0.034. Y de acuerdo a todos estos datos, hicimos un cuadro para hacer 3 números de pruebas en 3 tiempos, para así obtener el flujo laminar, el flujo en transición y el flujo turbulento. En la primera prueba, en el flujo laminar, se obtuvo 163 segundos, y en la segunda prueba se obtuvo 170 segundos, y en la tercera prueba se obtiene de 176 segundos. En el flujo en transición se obtiene en la primera prueba 20 segundos, en la segunda prueba 17 segundos y en la tercera prueba 18 segundos. Pasando al flujo turbulento, en la primera prueba se obtiene 6 segundos, en la segunda prueba 7 segundos y en la tercera prueba 9 segundos. Como pueden constatar, que la variación de tiempos en el turbulento, en la transición laminar es diferente. Ahora, pasando a la tabla termodinámica, obtuvimos una temperatura del fluido de 16.8 grados centígrados y la temperatura del tubo vacío de 20.4 grados centígrados. De esos dos ambos datos obtenidos mediante el termómetro láser, se sacó una temperatura promedio, con la cual se llega a hallar la densidad y la viscosidad. Y luego, para hallar la velocidad, se va a utilizar las siguientes fórmulas, que el caudal va a ser igual al área por la velocidad del fluido. Y ya que el caudal es igual al volumen sobre tiempo, esto se reemplaza a área por la velocidad del fluido. Obteniendo el caudal, teniendo el volumen, teniendo el área y la velocidad del fluido, se puede llegar a reemplazar en la fórmula del número de Reynolds para sellar el fluido de cada líquido, para saber de acuerdo cómo constata en el experimento el número de Reynolds, si es laminar, si el fluido es transición o es turbulento. Finalizando nuestro experimento, llegamos a 3 conclusiones finales. Que para el primer caso, el flujo laminar, el número de Reynolds tiene que ser menor a 2000. En la parte experimental obtuvimos los valores entre 200 a 300, por lo tanto es un flujo laminar. Para el segundo caso, que es el flujo de transición, nuestros resultados varían entre 2100 a 3000. Comprobamos que es un flujo de transición. Para el tercer caso, que es el régimen turbulento, el número de Reynolds tiene que ser mayor a 4000. Nuestros resultados varían entre 4000 a 6500 y corroboramos que es un flujo de turbulento. Culminando con el experimento, daré 2 pequeñas recomendaciones. Primero, debemos obtener unos datos correctos y unos buenos materiales para poder realizar así y llevar a cabo el experimento. Segundo, para poder observar el flujo laminar o ya sea el flujo de transición o turbulento, debemos manipular lo que es el regulador y la llave de paso. También agradecemos al ingeniero Rolando Ramos Obregón, que con su ayuda hemos podido realizar este experimento y ya sea de vuestro agrado y así puedan ustedes tener un poco de conocimiento.